Pues hermanos, le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí juntos. La verdad es que es un regalo del Señor siempre que podemos compartir momentos, porque pues no nada más es para convivir, para platicar, reír, alegrarnos, que siempre hacemos eso también, ¿verdad? Pero además de todo para poder ser edificados espiritualmente. Pues hoy, ya que hemos terminado un momento tan hermoso de estar con el Señor, vamos a pasar a nuestro siguiente curso o enseñanza. Es la tercera sesión que tenemos. La primera sesión, el hermano Alberto habló un poco acerca del Evangelio en términos generales, lo que el Evangelio es, lo que el Evangelio significa. En nuestra segunda sesión que tuvimos hace unas semanas atrás, hablamos, ustedes recordarán, de Cristo en toda la Biblia y de cómo la Escritura en general gira en torno a una sola cosa, que es con respecto a la persona y obra de Cristo, ¿no? Su ministerio, sus oficios como rey, profeta y sacerdote, etcétera, ¿no? Pero hoy vamos a ver, hermanos, esta tercera sesión que va a tener relación con principios hermenéuticos. Y ahorita vamos a ir hablando un poco de esto, irlo definiendo, pero vamos a ir en oración, hermanos, para que Dios nos bendiga, nos hable y podamos tener un momento de mucha bendición y aprendizaje juntos. Bendito Dios, bueno eres tú, Señor, todas las cosas buenas provienen de tu parte, dice tu palabra en Santiago, que toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, Señor. No hay en ti, Señor, movimiento alguno, tú eres el mismo, Señor. Hoy te damos gracias porque las bendiciones que tú dabas a tu pueblo en el tiempo antiguo, las bendiciones que tus discípulos tenían, las bendiciones que la iglesia primitiva compartía, son las mismas que hoy nos permites tener, Señor. Hoy queremos pedirte que nos bendigas, que nos hables a través de tu palabra es perfecta, es viva y eficaz, Señor. Hoy queremos aprender de ella, Señor. Hoy queremos tener seriedad para poder estudiar tu palabra y poder aprender juntos de ella, Señor. Entendiendo que toda la Escritura es inspirada por Dios, Señor, no queremos cometer errores, Señor, al momento de estudiar tu palabra. Queremos, Señor, hacerlo con seriedad, Padre. Por eso te pedimos que nos bendigas y nos ayudes, Señor. Hoy venimos con humildad a pedirte sabiduría, como dice Santiago 1:5. Que cualquiera que se sienta falto de sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la dará en abundancia y sin reproche. Hoy te pedimos sabiduría, Señor, porque la necesitamos, Padre. La exposición de tu palabra alumbra, Señor. Hoy háblanos a través de ella y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Amén. Pues hermanos, como ya lo definimos, nuestra primera sesión hablamos del Evangelio en términos amplios, en términos generales, definimos lo que el Evangelio en esencia y sustancia es. En nuestra segunda sesión hablamos ya un poco de hecho de hermenéutica, porque empezamos a hablar de Cristo a través de toda la Biblia y abordamos conceptos como la intertextualidad, las alusiones, los ecos, la tipología, todos esos conceptos que están en la Escritura y que de alguna forma tienen relación a Cristo. De hecho, vimos un concepto muy importante en nuestra última sesión, que fue el Scopus Scripturae, que es como Cristo, como el blanco, el alcance, el objeto de toda la Biblia, ¿no? Y hoy vamos a ver un poco de principios hermeneuticales o de principios hermenéuticos. Esta sesión la vamos a dividir en dos enseñanzas. Hoy vamos a tener la primera de ellas. En la siguiente sesión nos vamos a enfocar más al lenguaje y va a estar muy interesante. Va a parecer como que estamos regresando un poco a la primaria y a la secundaria y a la prepa, porque vamos a ver muchas cuestiones importantes del lenguaje, pero por hoy vamos a centrarnos estrictamente en algunos principios hermenéuticos importantes. Cuando hablamos de la teología, queridos hermanos, y del estudio teológico, podemos imaginarnos la teología como un árbol. Y nosotros sabemos que los árboles tienen ramas. Y a su vez estas ramas dan sus frutos, ¿no? Dan sus hojas, dan sus frutos, etc. La teología es un árbol. Y nosotros definimos y llamamos eso como la enciclopedia de la teología. Y la enciclopedia de la teología tiene 4 ramas principales. La teología sistemática, la teología práctica, la teología histórica y la teología exegética. La teología sistemática quizás es de las más completas porque aborda todos los temas que la Escritura nos enseña. Ahí tenemos temas o subramas, por así decirlo, como la cristología, la neumatología, la teología propia, la eclesiología, etcétera, etcétera. Dentro de la teología práctica, básicamente es cómo transformamos ese conocimiento teológico a un uso práctico y diario en la vida del creyente.
La teología histórica básicamente es poder centrarnos en la historia de la Iglesia, en la época de los padres de la Iglesia, los padres apostólicos, la época de la Reforma, y poder ver el transcurso que la historia de la Iglesia ha tenido con el paso de los siglos. Pero hoy vamos a centrarnos en la cuarta rama que mencioné, que es la teología exegética. Cuando hablamos de teología exegética, hablamos acerca de la interpretación bíblica. Cuando nosotros decimos exégesis, hablamos de interpretación. Cuando nosotros usamos la palabra exégesis, nos referimos a un estudio, a una interpretación que hacemos de las cosas. Por lo tanto, el exégeta es aquel que interpreta lo que está leyendo. En la historia, o en la vida más bien del creyente, nosotros hemos sido llamados a ser exégetas de la Biblia, a no leer la Biblia e interpretarla como se nos venga a la mente. Recordemos lo que nos dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que dice que que tenemos la palabra profética más segura, dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención, como una antorcha que ilumina en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Ahí hasta ese momento Pedro habla de la importancia de la Biblia, como la suma de la verdad de Dios, como la palabra con más autoridad que tenemos, pero inmediatamente añade algo muy importante. Entendiendo primero esto, dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces ese es un primer punto que tenemos que comprender, que cuando hablamos de exégesis, no es una interpretación privada que tú y yo le damos a la Biblia, sino que nosotros tenemos que interpretar la Biblia como Dios la está queriendo dar a interpretar. De eso nos habla Deuteronomio, cuando nos dice que las cosas ocultas y secretas le corresponden a Dios, perfecto, ahí no intervenimos, mas las reveladas son para nosotros. Pero esas cosas reveladas, queridos, son cosas que tú y yo tenemos que encontrar, que descubrir, que examinar, que analizar. No van a entrar en nuestra mente y en nuestro corazón así por arte de magia, ¿no? Tenemos que estudiar las Escrituras. Jesucristo dice eso: examinad las Escrituras, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Porque a ustedes os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas dan testimonio acerca de mí. Entonces es nuestro deber como creyentes examinar la Biblia, ser exégetas, escudriñar adecuadamente las Escrituras. No podemos conformarnos con un conocimiento vago o ambiguo de las Escrituras. Tenemos que tener un conocimiento doctrinal sólido en base a lo que la Biblia nos enseña. Entonces, en base a la introducción de poder hoy hablar acerca de principios hermenéuticos, hoy tenemos el hermano Alberto, en el plan que nos compartió con respecto a los estudios que teníamos que tener, él definía ahí la necesidad de estudiar los tipos de contextos bíblicos, un panorama general del contexto histórico, cultural y teológico. Pero hoy no nada más vamos a enfocarnos en eso. Creo que esas cosas son importantes y eso básicamente lo vamos a definir en los estudios de fondo. Pero me gustaría compartirles otros principios hermenéuticos que son fundamentales para poder nosotros interpretar adecuadamente la Biblia. Para no quedarnos nada más en el contexto cultural, social, teológico, vamos a ver también las corrientes de interpretación que hoy en día tenemos y que han estado presentes en la historia de la Iglesia, para no simplemente basarnos en el estudio de fondo, que es lo que tenemos aquí como introducción, los contextos bíblicos, el panorama general del contexto histórico, cultural y teológico, sino también poder ver estas otras partes importantes de la hermenéutica. No vamos a tratar todo en esta hora de una forma profunda, pero vamos a ver unos principios bastante prácticos para nuestra vida cristiana. Muy bien, dentro de teología exegética usamos hermenéutica. La gente no lo sabe, pero todos usamos hermenéutica. Cuando en la primaria o en la preparatoria, en la secundaria, le dejan a un alumno leer un libro y hacer un ensayo o hacer una crítica sobre ese libro, ese alumno usa hermenéutica. No lo saben porque usualmente no es una palabra que los profesores les enseñen o les digan. Pero cada vez que leemos algo y lo interpretamos, eso es hermenéutica. Entonces la hermenéutica es algo que usamos todo el tiempo. Pero cuando nosotros hablamos de la Biblia, no estamos hablando de que estamos leyendo la Odisea de Homero. No estamos leyendo Rayuela de Julio Cortázar. Estamos leyendo un libro escrito por Dios. Por lo tanto, no podemos interpretar la Biblia con hermenéutica humana. Es ahí donde entra lo que nosotros llamamos hermenéutica sacra.
Para interpretar nosotros adecuadamente la Biblia tenemos que usar hermenéutica, pero hermenéutica sacra, hermenéutica sagrada. Si la Biblia es un libro sagrado escrito por Dios, entonces la hermenéutica que nosotros tenemos que usar para interpretar la Biblia debe ser una hermenéutica sagrada también. Entonces, ahora sí, ya que hemos definido la hermenéutica y que necesitamos obligatoriamente una hermenéutica sagrada para poder interpretar la Biblia, porque la Biblia no es como cualquier otro libro, tenemos diferentes principios hermenéuticos que se han usado a lo largo de la historia. El primer principio del cual vamos a hablar es la interpretación gramatical histórica. Este primer principio lo vamos a volver a mencionar con mayor detalle en nuestra próxima sesión. Ya que vamos a centrarnos en el lenguaje en nuestra próxima sesión, vamos a volver a retomar el punto de la interpretación gramatical histórica. Tenemos aquí dos puntos, gramatical e histórica. Por gramatical, nosotros sabemos a lo que nos referimos. Hablamos del lenguaje. Y por histórica, nos referimos a la historia de interpretación bíblica. Entonces, la interpretación gramatical histórica usa una consideración de la lengua utilizada en un texto investigando su contexto original. Para nosotros interpretar gramatical históricamente, nosotros tenemos que ver el lenguaje original en el cual fue escrito la Biblia y ver el contexto histórico en el cual fue escrito eso. Poniendo un ejemplo, la Biblia fue escrita principalmente en 3 idiomas, principalmente en 2, pero hay unas pequeñas partes de la Biblia, principalmente en el libro de Daniel, que fueron escritas en un tercer idioma. Estos idiomas son hebreo, arameo y griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, con algunas partes que fueron escritas en arameo. Entonces, el lenguaje bíblico original nos ayuda muchas veces a entender correctamente la Biblia. Poniendo un ejemplo muy práctico, Jesucristo dijo: cualquiera que sea mi discípulo tiene que aborrecer a su padre, tiene que aborrecer a su madre, tiene que aborrecer a su esposa, tiene que aborrecer a su esposo, tiene que aborrecer a sus hijos. Si nosotros interpretamos eso de una forma literal, entonces no tendría mucha congruencia lo que Jesucristo nos está diciendo con otras enseñanzas que Él también nos dio. Porque Jesucristo entonces nos estaría dando la orden de aborrecer aquellas personas que al mismo tiempo nos llama a amar. Entonces vamos al griego y nos damos cuenta que la palabra que Jesucristo está usando ahí y que en el español están traduciendo como español, su significado literal es amar menos. Entonces ahora todo el mensaje de Cristo tiene sentido. Cualquiera que sea mi discípulo tiene que amar menos a su padre, tiene que amar menos a su madre, tiene que amar menos a su esposa, tiene que amar menos a su esposo, tiene que amar menos a sus hijos de lo que me amen a mí. Ahora sí tiene sentido. De ahí la importancia de la interpretación gramatical e histórica, de poder conocer el contexto histórico y gramatical en el cual fue escrito el texto de las Escrituras. Entonces la interpretación gramatical histórica, hermanos, vamos a decir que se centra principalmente en frases, cláusulas, oraciones, perícopas, etcétera, etcétera. Cosa que vamos a ver la próxima sesión. Vamos a centrarnos en cláusulas, frases, sintaxis, cosas propias del lenguaje. Pero en eso se centra la interpretación gramatical histórica. En el libro, en el género, en el contexto histórico, en el autor, en los destinatarios de esa carta, por ejemplo, en el caso de las cartas de Pablo, ¿a quién fue dirigida? Fue dirigida a Timoteo, fue dirigida a la iglesia en Roma. Todo eso se encarga de hacer la interpretación gramatical e histórica. El lugar en el cual fue redactada, las circunstancias en las cuales fue redactada ese libro o esa carta, la política que había, el movimiento social que había en ese entonces, etcétera. Todo eso se encarga la interpretación gramatical histórica, que va a tener relación con los estudios de fondo que veremos al final. Y eso nos es útil para poder conocer en su totalidad el porqué de cómo escribe la Biblia. Por ejemplo, nos es útil saber el contexto social de la iglesia de Corinto, porque podemos entender después, cuando leemos Corintios, por qué había esa clase de problemas en la iglesia. Si nosotros comprendemos que Corinto era una ciudad llena de idolatría, llena de inmoralidad, llena de paganismo, podemos entender los pecados que la iglesia estaba permitiendo dentro de su congregación. Nos sirve todo eso para poder comprender, querido, el por qué las cosas estaban siendo escritas. Ahora bien, la practicidad de esto podemos decir, bueno, ¿de qué nos sirve conocer lo que estaba atravesando Corinto hace más de 2000 años atrás? ¿Qué tiene que ver eso con lo que hoy atravesamos hoy en día? Porque nos permite tener una amplitud del por qué las cosas se estaban escribiendo de esa forma, para después nosotros darle un uso práctico en nuestros días.
Porque el hecho de que haya sido escrito para Corinto hace más de 1500 años atrás no quiere decir que eso ya no importa hoy en día. Es algo que todavía sigue teniendo importancia para nosotros. Lamentablemente, querido, la interpretación gramatical histórica es buena, pero ha sido abusada de muchas formas. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en día hay muchos ministros o predicadores de la palabra que se conforman con hacer una teología de concordancia, como yo lo llamo, ¿no? Simplemente van a una concordancia, van a predicar cualquier pasaje de la Escritura, van a una concordancia, van a estos diccionarios bíblicos, sacan la palabra griega y el hebreo, si así lo quieren original, y creen que con eso ya hicieron teología. Pero pues en realidad no podemos quedarnos nada más ahí. Mucha gente dice, no, pues es que esta palabra aquí en el griego original significa esto. Y ya creen que con eso ya está hecho toda la interpretación bíblica, que con eso ya es suficiente para poder dar una interpretación al texto, pero no es así. No es suficiente con ir al griego original o ir al hebreo original. Eso no es más que una pequeña parte de la interpretación bíblica. Pero así hay hoy en día muchos predicadores que simplemente dicen, bueno, esto es en griego original, esta es la palabra en hebreo original y listo. Y con eso ya pretenden hacer toda una teología, como si eso fuera suficiente. Es bueno, nos queda claro que sí, pero no es todo lo que hay nada más. Los lectores de las Sagradas Escrituras, hermanos, muchas veces a menudo no poseen un conocimiento básico del lenguaje. Y eso nos vamos a enfocar más la próxima sesión. Nosotros tenemos que comprender que somos seres humanos, todos nosotros hemos tenido diferentes tipos de educación, pero necesitamos tener un buen conocimiento del lenguaje para poder comprender lo que la Biblia nos enseña. Para poder comprender, tenemos que comprender cómo funcionan las lenguas, la función de las palabras, el análisis de ciertos fragmentos de las Escrituras, porque la Biblia está escrita en un idioma y por lo tanto tenemos que comprender el idioma y lo que los elementos del idioma conllevan, hermanos. Pero eso lo veremos con mayor profundidad en nuestra próxima sesión. Nuestro segundo punto interpretativo, o nuestra siguiente corriente interpretativa o principio hermenéutico, es la interpretación redentora histórica canónica, y es una de mis favoritas. Y esta tiene relación con lo que vimos en la sesión pasada. Cuando hablamos de la interpretación redentórico-histórico-canónica, hablamos de que cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que situar el pasaje que estamos leyendo de la Escritura en un contexto de un flujo de revelación progresiva o de historia redentora y analizar el significado de ese texto a luz de esa historia. Es decir, tú y yo vamos a leer un texto, pero ese texto no lo podemos alejar de la historia de redención que la Biblia nos está narrando. Tú recordarás nuestra última sesión que hablamos de que la Biblia nos cuenta en cada libro de la Biblia una misma historia. Así estemos en Génesis, así estemos en Jueces, así estemos en Samuel, así estemos en Salmos, en Isaías, en Joel, en Mateo, en Corintios, en Hebreos, así estemos donde estemos. Cada libro de la Biblia nos cuenta una misma historia. Es bueno ver la Biblia fragmentada a veces porque nos ayuda a poder ver que la Biblia son diferentes libros escritos por diferentes autores en diferentes momentos, pero también es excelente poder recordar que la Biblia no son 66 libros aislados, sino que esos 66 libros conforman un solo libro que cuentan una misma historia. Isaías nos habla de lo mismo que Pablo. Pablo nos habla lo mismo que Moisés, y eso es la historia de redención. Entonces la interpretación redentora histórico-canónica nos enseña que cuando nosotros tomamos un texto, tenemos que interpretar ese texto en el flujo de esa historia. Tenemos una historia de redención, leemos un texto y nosotros tenemos que interpretar ese texto a luz de esa historia de redención, con Cristo como protagonista. Entonces, lo que hace la interpretación redentora histórico-canónica, y por eso le llamamos así redentora, porque la Biblia nos cuenta esa historia de redención de una forma histórica y de una forma canónica, porque abarca la totalidad de la Biblia. Eso nos permite que el conjunto de la Biblia informe nuestra comprensión de cualquiera de sus partes, situando nuestros intentos de interpretación de cualquier texto en su contexto más amplio posible, que es la historia de redención, el canon redentor histórico de la Biblia.
Entonces esto supone que todos los textos, hermanos, lo que la interpretación redentora histórico-canónica supone es que todos los textos están, en algún nivel, relacionados debido a la autoridad divina de la Escritura. Si interpretamos todo en la Biblia a la luz de la historia de redención, en una interpretación histórico-canónica redentora, todos los textos de alguna forma están conectados, porque podemos ver a Cristo en cada parte de la Biblia. Nuestro siguiente principio hermenéutico es la interpretación histórico-teológica, y este es muy importante. Y cuando hablamos de histórico-teológica vamos a hacer alusión o mención de la historia de la Iglesia y de la teología en la historia de la Iglesia. ¿Qué es lo que nos enseña este principio hermenéutico de interpretación histórico-teológica? Lo que nos enseña este principio es que nosotros cuando leemos la Biblia tenemos que leer la Biblia, examinar lo que estamos leyendo, interpretar lo que estamos leyendo, pero no nos vamos a quedar ahí. Tú y yo vamos a leer, vamos a meditar en eso, vamos a examinar eso, vamos a interpretar eso, pero tú y yo en ese momento tenemos que comparar las conclusiones a las que llegamos con la teología histórica y sistemática y ajustar nuestra interpretación en la medida de lo necesario. Es decir, tú y yo a las conclusiones que lleguemos de un pasaje tenemos que compararlas con las interpretaciones que han habido a lo largo de la historia de la Iglesia. Te lo pongo de esta forma, querido hermano. Supongamos que tú y yo leemos un texto, lo examinamos y le damos una interpretación. No podemos quedarnos ahí, tenemos que ver si nuestra interpretación es correcta. Una forma de validar que nuestra interpretación es correcta es acudir a la historia de la Iglesia. Y tenemos herramientas de sobra para poder hacer esto. Tenemos credos, tenemos confesiones, tenemos catecismos, tenemos comentarios bíblicos de hombres que Dios usó de una forma hermosa para poder interpretar las Escrituras. Ahora, si yo interpreto un pasaje de la Biblia de una forma, y en eso Agustín, John Gill, Calvino, Lutero, quien tú quieras, interpretó ese pasaje de una forma totalmente diferente a la mía, y todos ellos están de acuerdo, lo más probable es que tú y yo estemos equivocados en nuestra interpretación. No siempre es la regla, porque sabemos que son hombres falibles y que muchas veces interpretaban cosas de una manera que no era la correcta. Pero supongamos que tú y yo interpretamos algo y 30 hombres de Dios a lo largo de la historia de la Iglesia lo interpretaron de una manera diferente, entonces podemos pensar, bueno, a lo mejor algo estoy interpretando mal. Porque Jonathan Edwards, George Whitefield, John Owen interpretaron esto de una manera totalmente diferente a lo que yo estoy haciendo. Bueno, entonces comparo mi interpretación con la interpretación que la Iglesia le ha dado a lo largo de la historia y entonces hago los ajustes pertinentes. Es muy importante por eso la interpretación histórico-teológica, porque nos ayuda, hermanos, a tener un sendero seguro. ¿Por qué tenemos que hacer una interpretación histórico-teológica, hermanos? Porque Cristo ha estado dando maestros a lo largo de la historia, ministros dotados a lo largo de la historia por más de 2000 años. Los apóstoles, los maestros y profetas del primer siglo, ellos construyeron y constituyeron el fundamento de la iglesia primitiva en cuanto a sus ministerios de enseñanza. No solo los padres apostólicos, sino después los padres de la iglesia, y así consecutivamente hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia la providencia de Dios al dotar a hombres para poder interpretar las Escrituras. Por eso nosotros es importante que acudamos a la historia, porque sin historia, una frase mundana de un pensador y filósofo humano, dice que aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Entonces nosotros tenemos que conocer la historia del cristianismo para ver los aciertos que tuvieron esos hombres y también las fallas que tuvieron para nosotros construir un mejor fundamento gracias a la historia que hemos tenido como cristianos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos ese deber de poder abrazar esa interpretación histórico-teológica, porque el Espíritu de Dios ha estado ayudando a los maestros cristianos a entender y articular la Biblia desde el principio. Hemos visto cómo Dios a través del Espíritu Santo ha guiado a toda verdad a hombres a lo largo de la historia para poder interpretar las Escrituras. Y si Dios usó y bendijo a esos hombres para poder interpretar la Biblia, son herramientas que Dios nos ha dado a nosotros hoy en este siglo XXI, para nosotros también poder conocer
la palabra de Dios. Entonces, por eso es importante la interpretación histórico-teológica, porque nos va a ayudar a poder llegar a conclusiones más seguras. Ahora, tenemos que entender algo muy importante. Ningún intérprete de la Biblia, ninguno de nosotros entiende ningún texto de la Biblia desde la postura de una pizarra en blanco. Es decir, ninguno de nosotros llegamos a la Biblia en ceros. Todos llegamos a un texto bíblico con ideas, con presuposiciones, con formas de pensar, con ideas. Ninguno de nosotros llegamos a la Biblia en blanco. Nosotros ya llegamos a la Biblia con algún conocimiento. Bueno o malo, llegamos a la Biblia con conocimiento, con presuposiciones. Es decir, no llegamos a la Biblia como en blanco, así como en cero, como que apenas voy a conocer todo lo que la Biblia tiene para enseñarme. No, tú y yo ya llegamos a la Biblia con un conocimiento. No llegamos con una pizarra en blanco en nuestro cerebro. Entonces, esa es la razón por la cual la interpretación, o para la interpretación histórico-teológica, por la cual es importante. Porque la interpretación sin presuposiciones es imposible. Todos nosotros hemos sido influenciados de una u otra forma, por esta doctrina, por esta teología, por esto, por lo otro, pero llegamos a la Biblia con presuposiciones. Es imposible llegar a la Biblia en blanco y decir, yo voy a interpretar la Biblia tal como el texto me está hablando. No, tú y yo llegamos a la Biblia ya con una idea de lo que la Biblia nos va a transmitir en ese momento. Gracias a Dios, todos podemos compartir una misma teología reformada, específicamente hablando en ese momento, suponiendo, de las doctrinas de la gracia. Pero todos nosotros venimos quizás de un contexto arminiano. Y cuando veníamos en ese contexto, tú y yo llegábamos a la Biblia sabiendo que Jesús murió por todos. Era algo que ya dábamos por sentado en nuestra mente, porque es una presuposición que ya teníamos. No llegábamos a la Biblia en blanco. Y cuando tú y yo pasábamos por pasajes así como el que hace rato citábamos, que Jesús dice, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, tú y yo no veíamos eso como que por muchos se refería a unos cuantos, no, tú y yo decíamos que Jesús murió por todos, porque teníamos una presuposición ya formada en nuestras mentes. Entonces tenemos que comprender eso. Hacemos la pregunta, ¿somos capaces de interpretar las Escrituras sin presuposiciones? ¿Somos capaces de hacer teología correctamente sin la tradición teológico-cristiana? No. Todos hemos sido influenciados por la tradición teológica de cualquier corriente cristiana y no podemos interpretar la Biblia sin presuposiciones. Tratar de hacer teología sin la tradición teológica e histórica es negar, o al menos intentar escapar de nuestra localización histórica, querido. Vamos a ponerlo de esta forma. La interpretación teológico-histórica es importante y la vamos a ejemplificar con un gráfico que quiero que te hagas en tu mente. Si tú y yo tenemos alguna vez la oportunidad de ir a la selva, o ir a la sierra, o ir a algún lugar así sumamente boscoso, que no hay como tal signos de civilización, de que haya edificios, de que haya casas, todos son árboles a nuestro alrededor. Pero hay gente que vive en esos lugares. Y hay caminos que ya están trazados por ellos. O sea, ya hay una ruta, ya hay un sendero. No hay pavimento, no hay cemento, no metieron ahí máquinas para poder construir ahí un camino, una vereda. No. A lo mejor es un camino de tierra, es un camino rocoso, pero ya es un camino trazado. Sería absurdo, querido, de nuestra parte, el llegar a la selva, el llegar al Amazonas, el llegar a cualquier lugar y decir, bueno, el guía que nos diga, bueno, ya está este camino trazado que muchos exploradores, que muchos aventureros, que las tribus nativas de ahí o que nosotros los guías hemos trazado. Sería absurdo de nuestra parte llegar y decir, no, yo quiero crear mi propio camino. Yo no quiero recorrer el camino que todos han recorrido, yo quiero crear mi propio camino. Sería absurdo de nuestra parte, porque nos estaríamos adentrando en un lugar desconocido, en un lugar hostil y además de todo queriendo hacer el camino por nuestras propias manos. Por mucho que vayamos ahí con un machete queriendo abrirnos camino, va a ser muy difícil. Así es la interpretación teológico-histórica. Hay un camino que ya ha sido trazado de interpretación y ese camino no es perfecto, pero nos ayuda a caminar por un sendero seguro. Si yo agarro y de repente quiero interpretar la Biblia de una forma en que nadie lo ha interpretado, pues me estoy desviando por un camino que nadie ha hecho, que nadie conoce y que además de todo es peligroso. Pero si yo veo la historia de los bautistas, de los presbiterianos, de los reformadores, que han trazado una senda, un camino de interpretación,
¿por qué no voy a recorrer ese mismo camino? Si es un camino seguro que ya ha sido trazado por ellos. Y en ese camino voy a encontrarme con errores que cometieron para no cometerlos, pero también me voy a encontrar con muchos aciertos que tuvieron y que hoy en día son de bendición para nuestras vidas. Esa es la importancia de la interpretación histórico-teológica. Debemos reconocer que, puesto que debemos llegar al texto con supuestos condicionantes interpretativos, es decir, tenemos que ser conscientes de que vamos a llegar a la Biblia con presuposiciones, pero debemos de esforzarnos, hermanos, de que si vamos a llegar a la Biblia con interpretaciones ya previas, debemos hacer todo lo posible por llegar a la Biblia con las mejores presuposiciones. Si vamos a llegar a la Biblia con presuposiciones, asegurémonos de que sean las mejores. Si es inevitable aportar presupuestos a la mesa de la interpretación, ¿por qué no vamos a esforzarnos en aportar los mejores, probados en el tiempo, depositados por la providencia de Dios a lo largo de la historia de la Iglesia? De la importancia del confesionalismo. ¿Por qué nos adherimos a una confesión de fe? Porque eso nos traza un rumbo para poder definir la doctrina que sostenemos como Iglesia. No estamos poniendo las confesiones, los credos, los catecismos por encima de la Biblia. Por supuesto que no. Están subordinados a lo que la Biblia dice, pero esos credos, esas confesiones, esos catecismos resumen la doctrina que la Biblia enseña. Por eso nos ayuda, porque son como una guía para trazar nuestro rumbo como Iglesia. Son una guía para poder trazar lo que nosotros como Iglesia creemos. Spurgeon decía, por ejemplo, hablando de las doctrinas de la gracia, dice, yo puedo ir, él defendiendo las doctrinas de la gracia, dice, yo puedo ir a lo largo de la historia de la Iglesia y encontrarme a cientos de hermanos que sostenían estas mismas verdades. Y puedo estrechar su mano y decir, hermano, creemos lo mismo. Dice, rara vez me encontraré alguno que otro no crea en esto. Por eso, hermanos, nuestra teología reformada de hoy en día no es algo ajeno a la historia de la Iglesia. Es algo que la historia de la Iglesia ha sostenido por años y por siglos. El profesor de hermenéutica que tenemos en el seminario tiene una frase que es espectacular, que dice, todo lo que es nuevo no es verdadero, y todo lo verdadero no es nuevo. Y esa es una realidad hermosa de la Escritura, hermano. Todo lo que es verdadero no es algo nuevo, querido. Es algo que los hermanos han creído hace más de 1000 años atrás. Y todo lo que hoy en día la gente dice que es nuevo, ten por seguro que no es verdad. Porque todo lo que es verdadero no es nuevo, querido. Es algo que hemos creído por siglos y siglos de historia. Lo que hoy en día tú y yo creemos, como bautistas reformados, como bautistas particulares, no es algo que creemos de hace 10 años para acá, querido. No es algo que creemos de siglos y siglos y siglos de historia de interpretación bíblica. Un poco extenso ese punto de interpretación histórico-teológica, muy importante. Pero ahora vamos a pasar a la interpretación literal de la Biblia. Y aquí vamos a tener mucho cuidado porque hay dos corrientes que no son iguales y que una es peligrosa y la otra es útil en ciertos momentos. La interpretación literal, querido, es poder tomar un texto y poder interpretarlo de forma literal, es decir, lo que está diciendo es lo que es. Y esa interpretación aplica en muchos pasajes de las Escrituras, y es válido poder interpretar la Biblia de esa forma. Pongamos, por ejemplo, cuando la Biblia nos dice en Timoteo, vamos a poner este ejemplo, el pastorado femenino. Cuando 1 Timoteo capítulo 2 dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, hablando de un contexto eclesial en la iglesia, no es un texto que está sujeto a interpretación, a especulación, a subjetividad, de que, ay no, es que Pablo está alegorizando. No. Es un texto que está dando su significado de una forma literal. O sea, no es como una parábola de Jesucristo, que nosotros decimos, el pastor, las ovejas, esto significa... No. Pablo está hablando de forma literal. ¿Sí me doy a entender? Ahí es donde entra la interpretación literal. Pero la interpretación literal es muy diferente a la interpretación literalista, que es la que el dispensacionalismo sostiene, la cual nos puede llevar a serios errores doctrinales, hermanos. Respetamos y amamos a nuestros hermanos dispensacionales, pero no compartimos su forma de interpretación bíblica. Porque al interpretar la Biblia de una forma literalista, nosotros leemos Israel y decimos, eso es para Israel.
Nosotros leemos, he aquí vienen días en los que haré pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá, y nosotros decimos, eso es para Israel nada más. Nosotros no hacemos eso. Nosotros decimos, Israel y la casa de Judá. Vemos Gálatas, vemos el Nuevo Testamento y nosotros decimos, el verdadero Israel de Dios es la iglesia, y eso también es para nosotros. Por lo tanto, tenemos pasajes que podemos interpretar de forma literal, pero cuidémonos de interpretar la Biblia de forma literalista, para no caer en errores de que podamos interpretar la Biblia literalmente como está escrita, de una forma literalista. Entonces, lo que nos enseña la interpretación literal conlleva la opinión de que los textos bíblicos tienen un único significado. Y ese es el peligro que muchas veces se corre, que se pretende con esa interpretación que el significado que el autor humano pretendía conscientemente que entendiera su audiencia humana original, históricamente condicionado. Y eso puede sonar bien. La interpretación literalista es lo que sostiene que los textos bíblicos tienen un único significado, el cual está condicionado a la audiencia humana original y a la intención original del autor, históricamente condicionado todo eso. Esto puede sonar bien a primera vista, queridos, pero contiene bastantes peligros el poder interpretar la Biblia de esa forma. Vamos a poner un ejemplo. La pregunta es aquí, ¿pueden los intérpretes de la Biblia entrar en la conciencia del autor humano o en la conciencia del público original históricamente condicionado? No. No podemos entrar en la mente de Pablo y decir, Pablo, esta era su intención al escribir esto a los romanos y meternos en la conciencia de la iglesia de Roma y esta era su forma de pensar, históricamente condicionados por la época en la que están viviendo. No podemos hacer eso. Es literalmente imposible. Lo único que tenemos es el texto del autor y la información de fondo que la Escritura nos da alrededor y ya. Por lo tanto, no podemos interpretar todo de forma literalista, porque no podemos llegar a la intención original del autor, en la audiencia original humana del autor, en el contexto literal que fue escrito eso. Tenemos los datos que la Escritura nos da alrededor y con eso nosotros interpretamos, pero no podemos interpretarlo, por lo tanto, de una forma literalista. El Apocalipsis lo escribió Juan, ¿verdad? El Apocalipsis fue escrito por Juan. La isla de Patmos. Así es. Ahí como que vienen muchas, ¿cómo se podría llamar? Como símbolos. Sí, más adelante hablaremos de eso cuando hablemos de la interpretación o del principio interpretativo espiritual y alegórico. Porque tenemos que comprender una vez más, y aprovecho ese comentario, la Biblia fue escrita en un lenguaje. Y si la Biblia fue escrita en un lenguaje, humanamente hablando, cuando estudiamos literatura, no estudiamos la literatura toda al parejo, como si todo fuera igual, no. En primer lugar tenemos que hay textos que están en verso y hay textos que están en prosa. Verso, poemas y cosas de ese tipo, y tienen cierta estructura, hay sonetos, hay esto, hay lo otro, y cuando hablamos de textos en prosa, no nada más es cualquier texto que se escribe, no, hay novelas, hay cuentos, hay microcuentos, hay esto, lo otro, o sea, hay un montón de cosas. Entonces, dentro de la Biblia también tenemos géneros literarios. Hay libros históricos, hay libros poéticos, hay libros proféticos, y no los podemos interpretar de la misma forma. Yo no voy a agarrar el libro de Ezequiel y lo voy a interpretar de la misma forma que el libro de los Hechos. Me queda claro que tengo que ser consciente de que Ezequiel es un libro profético con visiones, con analogías, con metáforas, con simbolismos. Yo no voy a agarrar y voy a interpretar Ezequiel de la misma forma en que voy a interpretar Hechos, que básicamente Hechos nos narra la historia de la iglesia. Soy consciente de que son dos géneros diferentes y por lo tanto voy a interpretarlo de forma diferente. Entonces, hablando en ese sentido de la interpretación literal, nosotros podemos aplicarla en textos muy claros que nos dan una interpretación real de lo que la Escritura nos enseña.
Pero ahora vamos a pasar a la interpretación espiritual, que es como que la parte contraria, pero no por esto quiere decir que sea opuesta o que contradiga la literal. Cuando hablamos de la interpretación espiritual, quiero señalar 3 puntos importantes. En primer lugar, cuando hablamos de interpretación espiritual, cuando hablamos por espiritual, entendemos a veces que la interpretación espiritual lo que pretende es interpretar lo que pretende el Espíritu Santo, el autor divino, aquel que va más allá de la intención literal del autor humano. Cuando hablamos de interpretación espiritual necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque tú y yo podemos interpretar algo de una forma, pero hay un sentido en cada parte de la Biblia también espiritual. Y para eso es lo que el Espíritu Santo le da ese sentido especial. Esto es lo que Calvino y muchos llaman a lo largo de la historia de la Iglesia el sensus plenior, el sentido más completo de la Biblia. Es decir, tú y yo interpretamos una pequeña parte de la Biblia, pero el sensus plenior es el sentido completo de la Biblia. Es decir, es lo que Dios quiso interpretar de ese texto de la Biblia. Tú y yo llegamos a una interpretación, pero de repente el Espíritu Santo nos revela todo el sentido de ese pasaje, y eso es el sensus plenior, el sentido más completo de la Escritura. En segundo lugar, por interpretación espiritual, queremos mencionar que por espiritual se entiende a veces lo que se refiere al significado de los textos bíblicos indicado por las palabras tomadas en un sentido figurado. Por interpretación espiritual también nos referimos a las palabras que la Biblia utiliza de forma figurada, en un sentido espiritual. Como cuando Pablo habla en Efesios 6 de la armadura de Dios, no nos vamos a poner una coraza y un casco y vamos a salir hacia la calle con una espada y un escudo. Nos habla de esa forma figurada para poder comprender aquellas armas espirituales que nosotros tenemos como creyentes: la fe, la palabra de Dios, la verdad, etcétera, etcétera. También por interpretación espiritual, y en tercer lugar, nos referimos, aunque relacionado con los otros 2 sentidos por espiritual, entendemos que se entiende muchas veces por espiritual, a veces a lo que depende del Espíritu Santo que mora en nosotros y nos ilumina, querido. Para eso Jesucristo dijo que vendría el Espíritu Santo, para guiarnos a toda verdad. A eso nos referimos con interpretación espiritual. No puse aquí interpretación para no repetirlo varias veces, pero tenemos interpretación redentora histórico-canónica, interpretación histórico-teológica, interpretación literal, interpretación espiritual. Y ahora tenemos la 6ª y última corriente interpretativa que vamos a ver, que es la interpretación alegórica, conocida comúnmente como la cuadriga medieval. La época medieval, que fue una época complicada de la Iglesia. La cuadriga medieval no la vamos a descartar por completo como algo aberrante para nosotros, pero sí debes de saber algo muy importante, que en la época medieval fue un método de interpretación que se abusó de forma excesiva de él. Básicamente lo que la cuadriga quiere lograr, o la cuadriga medieval quiere lograr, como lo definimos aquí, es alegorizar la Biblia. ¿Qué es una alegoría, hermanos? Creo que todos hemos leído El progreso del peregrino de John Bunyan, en el que nos narra la vida y la travesía del creyente. Y para hacer eso, John Bunyan recurre a la alegoría, a la alegorización. Compara al creyente con esta persona que se llama cristiano, ¿no?, que es el peregrino, y compara las luchas, ahí el lodo de la desesperación, y ahí todas esas cosas, todo eso son alegorías. Hay otro libro igual popular, particularmente veo que les gusta más a las hermanas, que es Pies de siervas en lugares altos, y también es una alegoría ese libro, que compara la vida cristiana con cosas, con objetos, con esto, con lo otro. Eso es alegoría, hermanos, eso es alegorizar, queridos. La Biblia tiene alegorías. Pablo, en Gálatas, capítulo 4, hace una alegoría entre Sara y Agar, para hablar de la salvación del pueblo de Dios. Uno es hijo de la esclava y uno es hijo de la libre. Y Pablo usa un acontecimiento histórico, lo alegoriza para transmitirnos un significado espiritual de la libertad que ahora tenemos en Cristo. Tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver Sara y Agar con eso? Dios así se lo inspiró a Pablo y así hizo de esa forma esa alegoría. Es una alegoría que está en la Escritura. Cantares es un libro que también usa mucha alegoría. Las parábolas de Jesús, hermanos, están llenas de alegorías.
Jesús compara el Evangelio, cuando tú lees Mateo 13, ahí está, las parábolas del reino. Jesús compara el reino de los cielos con un sembrador que salió a sembrar, con una perla de gran precio, con un tesoro escondido, con un pescador y la red, y tú dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver, no? Pero Jesús lo que está haciendo es alegorizar el reino de los cielos con cosas humanas, hermano, para que podamos entenderlo. El sembrador salió a sembrar y plantó la semilla y cayó en pedregales y cayó en espinos y cayó en buena tierra y cayó junto al camino. Y cuando tú lees todo eso, pues podrías decir, bueno, parece una fábula, ¿no? Pero al final tú ves que todo eso tiene un significado espiritual. El sembrador es él. La semilla es la palabra de Dios. La que cayó junto al camino es aquella gente que recibe la palabra, pero es arrebatada de su vida. La que cayó en pedregales es aquella gente que recibe la palabra con gozo, alegría, pero vienen problemas y dicen, hasta ahí quedé, ¿no? La gente que cayó la semilla en espinos, pero los afanes de este mundo, las riquezas ahogan la palabra de Dios. La que cayó en buena tierra y dio fruto son los creyentes, que reciben la palabra en su corazón y dan fruto de lo que han recibido. Jesús alegorizaba a través de las parábolas. Entonces, la alegoría es probablemente más conocida, hermanos, como ya lo definimos, como la cuadriga medieval, que básicamente nos habla del cuádruple sentido de la Escritura. Por eso se llama cuadriga, porque es el cuádruple sentido de la Escritura. Lo que hacían los medievales es interpretar la Biblia alegorizándola, pero le daban 4 sentidos a la Biblia. Ahorita los vamos a mencionar, ¿verdad? Pero podemos entender la alegoría o la cuadriga medieval de la siguiente forma: los acontecimientos, los lugares, las personas y las instituciones pueden referirse a las cosas mismas, es decir, al sentido literal o histórico, pueden referirse a Cristo y a la Iglesia en un sentido alegórico o tipológico doctrinal, pueden referirse a la ética o a la moral en un sentido tropológico, o pueden referirse al sentido eterno, es decir, al sentido anagógico o escatológico. A eso es lo que era la cuadriga medieval, que los textos de la Biblia podían referirse a Cristo o a la Iglesia, podían referirse a principios éticos, morales o de conducta, podían referirse a las cosas en sí mismas o a lo futuro que habría de venir. Eso era la cuadriga medieval. Lamentablemente en la época medieval abusaron mucho de este método interpretativo y los textos bíblicos que no alegorizaban, ellos los alegorizaban. Y querían sacar de algo que era claro el mensaje bíblico, una alegoría. No es mala, hermanos, la cuadriga como tal. El abuso de la cuadriga es lo que desvió la doctrina en la época medieval. Ahí fue parte de donde hubo más separación en cuanto a lo que era una buena interpretación y ya donde se empezó a desviar. Sí, la cuadriga medieval dio lugar a muchos errores doctrinales que hoy en día, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana sigue sosteniendo. Son gracias al abuso de la cuadriga medieval y a muchos misticismos y sobre espiritualizaciones que se dieron, interpretaciones bíblicas erradas, dio origen a todo eso. Posteriormente de eso llegó la Reforma y se hizo los reformadores, en un ánimo de poder interpretar la Biblia correctamente, descartaron totalmente la cuadriga medieval de forma interpretativa, con tal de darle a la Biblia la prioridad para poder interpretarse a sí misma. Pero, por ejemplo, hablando en ese sentido, la cuadriga, ustedes recordarán que hablamos en nuestra última sesión de tipología, de que hay tipos y antitipos, y hay cosas en el Antiguo Testamento que apuntan a un tipo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, los sacrificios de los animales son un tipo de Cristo que apuntan a lo que Cristo algún día haría. O Adán, que era cabeza federal de la humanidad, y Cristo también lo era para salvación, ¿no? Entonces, la alegorización no es lo mismo que la tipología. Son cosas total y absolutamente diferentes. ¿Cómo podemos, hermanos, ver la alegoría de una forma correcta? Éxodo nos narra la travesía del pueblo de Israel, ¿no? Nos narra su idolatría, su pecado. ¿Qué es lo que hace Pablo? 1 Corintios 10 dice: hermanos, todas esas cosas sucedieron para nuestro ejemplo.
para que no pequemos como ellos pecaron. Eso es alegorizar, hermanos. El poder decir, bueno, ese pecado que cometió el pueblo de Israel en Éxodo 25, en Números tal, etcétera, tiene una enseñanza práctica para nosotros hoy, para que no hagamos lo que ellos hicieron, para que no forniquemos como ellos fornicaron, para que no idolatremos como ellos idolatraron. Podemos tomar el adulterio de David en 2 de Samuel capítulo 11 y podemos decir, hermanos, esa situación que sucedió hoy nos sirve a nosotros para cuidarnos de esto, para protegernos de esto, para no descuidar estas áreas de nuestra vida. Eso es también un uso práctico de la alegoría, hermanos, como Génesis 3:15, en donde tenemos el protoevangelio, ¿no? La primera aparición del evangelio. Dice, habrá enemistad perpetua entre tú y la serpiente, y tú y de la simiente de la mujer, habrá enemistad con la serpiente, la simiente de la mujer le herirá la cabeza y la serpiente le herirá el calcañar. Tú y yo leemos eso y decimos, bueno, eso es una alegoría, hermanos, de lo que Cristo algún día haría. No es literal, es simbólico una vez más. Y es ahí donde entra lo que hace rato el hermano preguntaba. Apocalipsis es un libro cargado, saturado de simbolismos, de analogías. Y no podemos llegar a Apocalipsis y decir, bueno, esto dice así, entonces así va a pasar. No, querido. Porque por eso nosotros hoy en día no sostenemos, por ejemplo, una postura premilenial. No decimos, sí, el milenio va a ser literalmente 1000 años. No, nosotros decimos, esto lo interpretamos de forma simbólica, porque es un libro simbólico que no podemos interpretarlo de una forma literal. Y eso nos lleva, hermanos, a 3 recursos. Estos que puse aquí por separado, los vamos a llamar recursos, o los quiero llamar recursos o herramientas. Todos estos principios hermenéuticos que vimos nos van a poder ayudar, estos 3 recursos, para poder interpretar correctamente la Biblia. Hay 2 principios muy importantes, en realidad son 3, pero uno ya lo vimos y por eso no quiero ahondar en él. El primero es Scopus Scripturae, Cristo como objeto, como blanco, como el alcance de toda la Biblia. Ese primer punto nos va a ayudar a interpretar la Biblia. Cuando vemos que Cristo es el alcance, el objetivo de toda la Biblia, comprendemos el cristocentrismo que la Biblia tiene, y entonces podemos interpretar mejor la Biblia. Podemos ir a Romanos y podemos concluir con el Evangelio. Podemos ir a Salmos y podemos concluir con el mensaje del Evangelio. Podemos ir a cualquier libro de la Biblia y podemos concluir con el mismo mensaje del Evangelio. Y ese, de hecho, es nuestra misión. Ese es el Scopus Scripturae, Cristo como el objetivo, el blanco de toda la Biblia. Pero hay otros 2 principios que nos van a ayudar a interpretar la Biblia. La analogía Scripturae, analogía de la escritura. ¿Qué es lo que nos enseña la analogía Scripturae? Y es un principio hermenéutico muy útil y muy importante. Lo que la analogía Scripturae nos enseña es que la interpretación de pasajes poco claros, la interpretación de pasajes difíciles, la interpretación de pasajes ambiguos de las Escrituras, por comparación con pasajes claros e inequívocos que se refieren a la misma enseñanza o acontecimiento. Es decir, yo tengo un texto de la Biblia difícil, ahí medio oscuro, medio sombrío, difícil de interpretar, o que a lo mejor es ambiguo, es poco claro. ¿Cómo yo voy a interpretar eso? Yo no voy a agarrar ese texto y decir, bueno, está todo raro, está confuso, no es del todo entendible, pues a lo mejor quiere decir esto. No, la analogía de la Escritura nos enseña es, tú tomas un texto difícil, un texto ambiguo, un texto poco claro, sin tanta luz, no porque la Biblia no tenga luz, sino porque a lo mejor no es del todo claro el pasaje, y tú vas a tomar otros textos que hablan de ese mismo principio y que van a ayudarte a arrojar luz sobre este otro texto, y así vas a poder entender a lo que se refiere. Espero haberme dado a entender. La analogía de la Escritura es básicamente la Biblia interpreta a la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Tienes un texto que no lo entiendes del todo bien, pero en eso tienes un texto que es claro, que es muy detallado, es muy certero, es muy bien claro, muy definido. Y entonces tú usas estos textos definidos y claros para arrojar luz sobre los que son difíciles de entender, que hablan sobre el mismo tema, y entonces ahora sí ya tienes el conocimiento completo de lo que ese texto quiere transmitir. Eso es lo que hace, hermanos, la analogía de la Escritura, y por eso es muy útil, porque podemos comparar la Biblia con la Biblia.
Entonces un ejemplo, por ejemplo, de esto sería utilizar un pasaje de Mateo. Como ejemplo, sería utilizar un pasaje de Mateo para ayudarnos a entender un pasaje que habla del mismo tema en Marcos. Marcos a lo mejor no es tan claro, a lo mejor no fue tan profundo en su escritura, a lo mejor no dio tantos detalles, pero yo lo veo en Marcos y digo, bueno, aquí Marcos como que no me dio tanta información. Voy a Mateo, veo la referencia cruzada que me da Marcos, veo que también nos habla de eso en Mateo, voy a Mateo y digo, Mateo me da más detalles, Mateo es más claro, es más explícito, muy bien, ya puedo entender mejor lo que Marcos me está queriendo dar a entender porque Mateo me dio más detalles. Esa es la analogía de la Escritura. Que la Biblia interpreta la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Y el otro concepto muy importante es analogía fidei, que es básicamente la analogía de la fe. La propia Biblia, y definiendo la analogía de la fe, la propia Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, comenta otros textos. Y eso nos ayuda a los lectores a entender la intención divina en esos textos. Es decir, la analogía de la fe, así como la analogía de la Escritura es comparar la Escritura con la Escritura, la analogía de la fe es comparar la doctrina, comparar la fe con lo que la Escritura enseña. Entonces la Escritura misma cita otros pasajes de la Escritura para poder explicarnos ciertas cosas con claridad. Por ejemplo, Romanos 3. Pablo está hablando de la corrupción del hombre, de la depravación del hombre. Y Pablo agarra y empieza a citar Salmos y empieza a citar Isaías. No hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Y entonces lo que Pablo está haciendo es agarrar un principio teológico y doctrinal, el hombre es depravado por naturaleza, y usa para respaldar esa doctrina la Escritura. Entonces la doctrina, la teología, la fe es respaldada por la Escritura. No hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso es lo que es la analogía de la fe. Nosotros de cierta forma tenemos una ventaja o una bendición, hermanos, sobre los escritores del Nuevo Testamento. Porque ellos tenían 39 libros y nada más, no tenían con qué comparar a lo mejor en un sentido de pactos. O sea, no tenían cómo comparar el antiguo pacto con el nuevo pacto, porque ellos eran apenas el comienzo del nuevo pacto. Nosotros hoy tenemos la ventaja que tenemos 39 libros y 27 del Nuevo Testamento. Tenemos ya un canon completo. Entonces yo puedo ir al Nuevo Testamento y compararlo con el antiguo. Yo puedo ir al antiguo y compararlo con el nuevo. Y tenemos, de cierta forma, una bendición que ellos no tuvieron, de poder tener nosotros esa completa totalidad del canon bíblico. Entonces, un ejemplo de una correcta interpretación, hermanos, o de una correcta comprensión y uso de la analogía de la fe sería la identificación de la serpiente en Génesis 3:15. Hace rato usamos Génesis 3:15 como ejemplo, ahorita lo vamos a volver a usar. Una correcta interpretación o comprensión de la analogía de la fe sería la identificación de la serpiente en Génesis 3:15. Yo les pregunto, ¿quién es la serpiente de Génesis 3:15? Satanás. ¿Cómo llegamos a esa conclusión, hermanos? ¿Por qué llegamos a esa conclusión? La serpiente es Satanás, perfecto, sí, nos queda claro, lo pensamos y hasta es lógico para nuestra mente. ¿Por qué? Para empezar les mintió. Ok, pero el punto aquí a tratar es Jesús, Dios en ese momento compara la venida de Cristo en un futuro, el protoevangelio, y dentro de ese protoevangelio él menciona una serpiente. ¿Por qué llegamos a la conclusión de que esa serpiente es Satanás? Yo voy, por ejemplo, un correcto uso de la interpretación de la fe, podemos más bien decir con total certeza que la serpiente es el diablo, que la serpiente es Satanás, perfecto, eso a todos nos queda claro. Pero sabemos esto y nosotros llegamos a este conocimiento porque Dios nos los ha revelado, porque Dios nos dice a través de la Escritura misma que el diablo es la serpiente. Apocalipsis, yo puedo ir a Apocalipsis 12:9, dice Apocalipsis 12:9, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Puedo ir a Apocalipsis 20:2 y dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás. Entonces yo sé que Génesis 3:15, cuando nos habla de la serpiente, es el diablo y Satanás, porque la Escritura más adelante también me está confirmando que cuando Dios habla de la serpiente, se está refiriendo a Satanás.
¿Se dan cuenta? La doctrina es respaldada por otros textos de la Escritura. Entonces, de esa forma, según la analogía de la fe, podemos afirmar que la serpiente de Génesis 3:15 es el diablo y Satanás, por las otras revelaciones que tenemos a lo largo de la Escritura. Entonces, hermanos, una vez más quiero enfatizar que debemos evitar hacer teología al estilo de las concordancias. De que, si yo nada más ya saqué el hebreo, el griego y ya con eso ya está hecha la doctrina. Que hagamos estudios de palabras, hermanos, como un fin de interpretación. Debemos evitar eso. Que en base al estudio de la palabra, con eso ya saquemos una interpretación bíblica. No podemos simplemente hacer eso. Estudié la palabra original en el hebreo, en el griego, y con eso ya saco una interpretación. Y que contemos los textos que usan las mismas palabras. Bueno, vamos a ver todos los textos que usan la palabra homologueo en el griego, vamos a agarrar todos los textos que usan esa palabra y en base a todos esos textos pues vamos a sacar una conclusión teológica. No, hermano, no podemos quedarnos ahí, podemos ir todavía más allá. Porque si nos quedamos ahí, nos quedaremos con un conocimiento muy limitado de lo que la Escritura nos quiere enseñar. Estos textos, estos métodos más bien, no suelen tener en cuenta el significado del texto o de la palabra que se investiga a luz de los distintos niveles de contexto. Y este es el problema que muchas veces enfrentamos hoy en día, hermanos. Y por eso hay tantos errores doctrinales, por textos sacados fuera de contexto. Porque la gente agarra y dice 1 Corintios 12:1 y agarran ese único texto, ese único versículo y ya sacan de ese texto una interpretación. No, espérate, tienes que ver lo que está diciendo antes, tienes que ver lo que está diciendo después, tienes que ver lo que están diciendo los otros libros de la Biblia sobre ese tema. O sea, apenas vi una imagen muy chistosa y es una realidad, pero la gente muchas veces cuando le hablas de teología, de todo eso, de verdad, yo me he topado conversaciones con gente que cuando les hablas de teología, doctrina, de la importancia que esto tiene en nuestra vida creyente, ahí van. Hermano, no, es que recuerda que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y toman ese texto de Corintios ya, para sacar una verdad fundamental para ellos. Tú vas a 1 Corintios, lees la letra mata, pero el espíritu vivifica, y Pablo está hablando de las obras de la ley, que matan, pero que el Espíritu de Dios es lo que verdaderamente da vida. No se está refiriendo al estudio de la palabra de Dios. O te vienen, no, hermano, porque recuerda que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tú vas una vez más a Corintios, porque ese texto es en Corintios, y Pablo está hablando de la idolatría, de los ídolos, literalmente. Hermanos, recuerden que un ídolo nada es, el conocimiento de los ídolos envanece, pero el amor edifica. Entonces dices, hermano, tienes que ver el contexto de lo que estás diciendo. No puedes tomar un texto y en base a ese único texto sacar ya toda una conclusión. No, tenemos que ver el amplio sentido de los textos, hermanos. Para refutar el calvinismo, por ejemplo, me he topado con gente que dice, no, cuando Romanos 9 dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, eso nos está hablando de la presciencia de Dios, de que Dios sabía que en el futuro Esaú sería malo y Jacob sería bueno, y por eso Dios aborrecía a Esaú y Dios amaba a Jacob. Oye, hermano, ¿cómo llegaste a esa conclusión tan errada? No podemos llegar a esa conclusión de ese tipo. Porque Jacob ¿a poco no hizo cosas malas en su vida? Por supuesto que sí. Esaú también hizo cosas malas en su vida. En eso no se basó el que Dios amara a Jacob y a Esaú aborreciera. Dios está hablando ahí de su soberanía, no de su presciencia, de que Él conocía el futuro. Hermanos, en todo caso ninguno de nosotros seríamos salvos, porque Dios sabía que en el futuro haríamos cosas terribles en contra de Él. Por eso, hermanos, tenemos que tener el contexto de todo el texto, no simplemente, esto significa esta palabra y listo, con eso ya lo entendí. No, tengo que ver todo lo que está a su alrededor de ese texto. El principio de la analogía de la fe, en conclusión, garantiza que cuando se trata de comprender cualquier texto de la Escritura, por ejemplo, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3, todos los textos de la Escritura son válidos para poder interpretar esos textos. Si yo quiero interpretar Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3, cualquier texto de la Biblia puede ser válido para poder interpretar esos textos en ese proceso de interpretación. Porque mucha gente dice, no, es que la analogía de la fe está mal, porque tenemos que interpretar en base a lo que antes existía. Antes de Génesis 1 no existía nada. Entonces eso quiere decir que yo no podría interpretar Génesis 1 con ninguna otra parte de la Biblia. No, sí puedo. Génesis 1 lo puedo interpretar con cosas del Nuevo Testamento, con cosas de las cartas, con cosas de libros históricos, ¿no? Entonces,
podríamos afirmarlo de la siguiente forma: el contexto de todo texto bíblico son todos los textos bíblicos. Así lo ponemos. Eso es la analogía de la fe. El contexto de todo texto bíblico es todos los textos bíblicos. Y para finalizar, ahora sí entrando en lo que era nuestro tema central de estos principios hermenéuticos, tenemos un último recurso que nos va a ser útil, que son los estudios de fondo. Cuando hablamos de los estudios de fondo, hermanos, nos referimos al contexto de lo que hablábamos al principio. Cuando hablamos de estudios de fondo, nos referimos al contexto. ¿Contexto qué? Puede ser de cualquier tipo. Contexto social, contexto histórico, contexto cultural, contexto económico, contexto teológico, etcétera, etcétera. Esos son los estudios de fondo. Los estudios de fondo nos ayudan muchas veces para poder conocer y comprender mejor ciertos pasajes de la Biblia. Contexto cultural, contexto geográfico, contexto social, contexto económico, contexto histórico, etcétera, etcétera. Quiero ponerles un ejemplo muy práctico. Apocalipsis 3, cuando reprende Dios por medio de Juan a la iglesia de la Odisea, dice: por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Ok? Nosotros vemos eso, podemos estudiarlo, interpretarlo y llegar a una conclusión. Pero en ese caso específico nos es útil conocer un poco el estudio de fondo o el trasfondo, en este caso geográfico o histórico, de Apocalipsis capítulo 3. ¿Por qué? La Odisea. Vamos a poner la Odisea, es la ciudad de la cual nos habla Apocalipsis 3. Cuando tú ves geográficamente dónde está ubicado la Odisea, había un acueducto que alimentaba a la iglesia de la Odisea. Y ese acueducto venía de una ciudad que tenía unas fuentes de aguas termales. Era agua que salía hirviendo. Pero en el transcurso de kilómetros para poder llegar a la Odisea, esa agua ya no llegaba caliente. El agua caliente en ese entonces era considerada terapéutica y medicinal. Pero al llegar, esa agua llegaba tibia, no llegaba fría. Y por lo tanto esa agua llegaba en un estado hasta insalubre. Entonces, cuando Dios le dice a la Odisea: por cuanto no eres frío ni caliente y has sido tibio, te vomitaré de mi boca. Es decir, Dios le está hablando a la iglesia de la Odisea, algo que ellos conocen bien. Ellos detestaban esa agua tibia y Dios les está manifestando la forma en la que Él también los ve. Otro ejemplo igual con la Odisea. Dice: te aconsejo que de mí compres vestiduras, te aconsejo de mí que compres oro refinado y colirio para los ojos. Tú y yo leemos eso y decimos: ok, perfecto, pero estudias el contexto social, histórico de la Odisea, y la Odisea era una ciudad rica, sumamente rica. Era una iglesia con una producción textil gigante, y en esa ciudad se inventó un remedio para los ojos. Entonces Dios le está diciendo: tu ciudad inventó estas cosas, pero eres pobre, eres desnudo y estás ciega. Por lo tanto, compra oro fino. Aunque eran ricos, compra oro fino de mi parte. Aunque eran una ciudad con una gran empresa textil, yo te vestiré con nuevas ropas. Y aunque eran una ciudad que habían inventado remedios para los ojos, busca de mí colirio para que puedas ver. Entonces, para eso nos ayudan a veces los estudios de fondo. Los sinónimos, los estudios de fondo nos ayudan a poder conocer todo ese contexto social, histórico, cultural que había en los escritos bíblicos. Y bueno, llegar al significado de los textos de la antigüedad requiere a veces conocer el mundo del pensamiento de esa época. Para poder comprender mejor el porqué de ciertas cosas están escritas, tenemos que adentrarnos un poco en la historia del conocimiento y de cómo era su mentalidad de esa época para poder conocer mejor lo que se quiere transmitir, ¿no? El pensamiento en los textos en los cuales se nacieron esos textos, ¿no? El estudio de trasfondo, por lo tanto, hermanos, es una herramienta para nuestra exégesis. Puede ser una disciplina útil en nuestras vidas, en el proceso de interpretación. Sin embargo, como ocurre con todas las cosas buenas, lo bueno que se hace de más, se deshace. Lo bueno que se exagera, ya no sirve. Y ese es un peligro que quiero que ustedes puedan tener en cuenta cuando se hacen los estudios de fondo. Mucha gente basa su interpretación de la Biblia no solo en teología de concordancia, sino en, ¿cuál era el contexto social de Roma?
¿Cuál era el contexto cultural de Corinto? Y ya, nada más creen que con conocer el contexto histórico, ya con eso ya tienen toda su interpretación bíblica. No, hermanos. ¿Son útiles los estudios de fondo? Sí, pero más útiles que eso es la interpretación de lo que la Biblia como pasaje quiere darnos. Los estudios de fondo, hermanos, tienen 4 limitaciones y con eso quiero concluir. ¿Son útiles? ¿Son buenos? Sí, pero los estudios de fondo tienen 4 limitaciones. En primer lugar, las fuentes de trasfondo, de contexto, no son fuentes infalibles. La Biblia es infalible. Y los contextos históricos, culturales, sociales que la Biblia nos da son infalibles. La Biblia. Pero otros recursos adicionales que podamos usar como fuentes para conocer el trasfondo, contexto, son fuentes que no son infalibles, hermanos. Y tenemos que tener conciencia de eso. Si vas a investigar el contexto cultural, el contexto histórico, tienes que saber que eso que vas a encontrarte es falible, puede estar equivocado. No es la palabra de Dios. ¿Ok? Como segunda limitación, los estudios de fondo, las fuentes de trasfondo, de contexto, no son fuentes exhaustivas. A veces no hay muchas. Sobre ciertos temas, sobre ciertos lugares, sobre ciertos espacios, no son fuentes exhaustivas. Son escasas y limitadas. No tenemos tantas como a lo mejor podrían haber. Como tercer punto, hermanos, como tercera limitación, las fuentes de información del contexto no siempre son fuentes cristianas. Y hasta muchas de esas fuentes muchas veces son escritas por hombres que odiaban o estaban en contra del cristianismo. Entonces tenemos que ser conscientes que por muchas fuentes históricas que tengamos, muchos de esos hombres no eran cristianos. Hay un historiador que da unos datos muy buenos, Josefo, que nos da muchos contextos de la época de Cristo y de los apóstoles. Pero él no era una persona creyente. ¿Nos es útil? Sí, pero tenemos que entender que la forma en la que él veía las cosas era una forma de una persona no regenerada, hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado en ese sentido. Y como cuarta limitación, las fuentes secundarias que nos pueden dar interpretación, contexto, no son fuentes autointerpretables. ¿Qué quiero decir? La Biblia es una verdad absoluta, es lo que Dios es porque así Dios lo ha dicho. Pero las fuentes para conocer el contexto y todo eso no son autointerpretables, son subjetivas, están sujetas a la forma en la que tú y yo las queramos ver. Entonces eso también puede entorpecer a veces nuestro proceso de interpretación. Dicho eso, hermanos, esos son algunos principios hermenéuticos que nos pueden ayudar para poder interpretar mejor la Biblia. Que Dios nos ayude, hermanos. Quiero concluir con 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Dice, procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque usa bien la palabra de verdad. Que nos presentemos, hermanos, delante de Dios como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, porque usamos bien las Escrituras. Porque las conocemos bien, no a su perfección, hermanos, no en su totalidad, pero las conocemos bien, nos esforzamos por interpretarlas bien, las estudiamos con seriedad. No es un juego, hermanos, el estudio de las Escrituras, porque de esto depende toda nuestra fe y doctrina. Y lo que interpretemos nos va a llevar a lo que vamos a creer y realizar en nuestra vida diaria. Que Dios nos ayude a ser esos obreros fieles, que no tienen de qué avergonzarse delante de Él. Oremos y demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel para con nosotros y tú nos guías siempre con tu palabra a toda verdad, Señor. Ayúdanos a poder seguir siendo fieles siervos que puedan no avergonzarse, Señor, sino que puedan usar con fidelidad esta palabra de verdad que tú nos has dado. Gran responsabilidad nos has dejado, Señor, porque nos has dado en nuestras manos 66 libros, Señor. Y por más que los leamos una y otra vez, día con día, mes con mes, año tras año, no logramos comprender en su totalidad todas estas cosas. Señor, somos torpes, pero ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Queremos conocerte a ti a través de la Biblia. Tu palabra dice que tu pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Señor, no queremos morir en ignorancia. Queremos conocerte a ti, porque es de la vida eterna. Conocerte a ti, el único Dios verdadero. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.